Buenas tardes, buenos días a todos los que están con nosotros para continuar con este tema de la Biblia. Y hoy vamos a tratar la figura de Abraham, nuestro padre en la fe. En Abraham nosotros somos hijos amados. Por Abraham todas las razas de los pueblos han sido bendecidos. Lo primero que tendría que decirles, queridas hermanas y hermanos, es que en el capítulo 1 de Lucas, encontramos dos oraciones muy bellas. La oración de la Virgen, que nosotros le llamamos el Magnificat, y la oración de Zacarías, el papá del profeta Juan el Bautista. Tanto en la oración de la madre como en la oración de Zacarías, tanto en uno como en el otro, se exalta la figura de Abraham. Yo le decía a ustedes la semana pasada que quizás no exista un hombre más elogiado en las tres religiones, judía, cristiana y musulmana, como Abraham. Respetado, venerado y querido en las tres religiones grandes monoteístas. Bueno, tanto en el cántico de la Virgen, el Magnificat, como el de Zacarías, se habla así. Voy a leerles un pedacito. Lucas, capítulo 1, versículo 55. De la mano tomó a Israel su siervo, demostrándoles así su misericordia, dice la Virgen. Esta fue la promesa que ofreció a nuestros padres y que reservaba a Abraham y a su descendencia para siempre. Así la Virgen termina su Magnificat, recordando a Abraham. Versículos después encontramos cuando ustedes se acuerdan, le preguntan a Zacarías: Zacarías, ¿cómo se va a llamar tu hijo? ¿Se va a llamar Juan, como tu parentela? Y se le destapa la lengua a Zacarías y dice: no, se llamará Juan. Y comienza a prorrumpir alabanzas, este hermoso himno que hace Zacarías. Y en este himno encontramos la reseña, la figura de Abraham. En el versículo 72 dice así: así demuestra ahora la bondad que tuvo con nuestros padres, Dios con los padres, los antiguos hebreos, y así se acuerda de su santa alianza, pues a Abraham nuestro padre le juró bajo palabra que él nos libraría de la mano de los enemigos. Queridos hermanos y hermanas, dice que Abraham, cuenta la Biblia, que vio ese día. ¿Qué cosa habrá visto? No sabemos qué habrá visto. ¿Tuvo alguna revelación? Abraham vio ese día. Imagínense, Abraham vivió 1850 años antes de Jesús, pero algo vio, algo sintió, se alegró cuando recibió algún mensaje que a través de su hijo Isaac, todas las generaciones, todos los pueblos, especialmente la familia hebrea, iba a ser bendecida. Jesús, como ustedes verán, es el descendiente de Abraham, en quien las promesas del Hijo Divino
iban a venir todas las bendiciones a través de él. Jesús, él mismo nos enseñó a ver un símbolo de su venida. Es muy interesante que la figura de Isaac, tanto en el Nuevo Testamento como en los padres de la Iglesia, ponen a Isaac como la figura de Jesús. El Mesías será como Isaac. El Mesías se comportará como Isaac. Vamos a ver. Vuestro padre Abraham se regocijó pensando en ver mi día, dice Jesús. Lo vio y se alegró. ¿Dónde está eso? Juan 8:56. Por supuesto, Abraham no pensamos que no ha visto a Jesús aparecérsele, por supuesto. Pero Jesús nos está diciendo que en Isaac debemos de ver la figura o la prefigura de su propio nacimiento. Vean, ¿cuántos años esperó Abraham para tener a su hijo Isaac? 100 años. ¿Y de dónde nació Abraham? De un padre centenario y de una mamá estéril. Miren qué pareja, qué pareja. Y ahí de esta pareja, de un hombre de 100 y de una mujer estéril de 90 años, nació Isaac. ¿Cómo fue el nacimiento de Jesús? Sin un padre que ponga la semilla, con una mujer virgen, que el nacimiento de Jesús no fue igual que el de cualquier otra mujer, porque imagínense, dice Lucas, que la Virgen misma lo envolvió en pañales. Óigame, una mujer experta que de repente tiene 4 o 5 hijos, que sus hijos han nacido en su casa, que han necesitado de una comadrona, probablemente pueda tener experiencia. Pero una jovencita de 15 años, ¿cómo puede tener al niño y envolverlo ella misma? Difícil. Quiere decir que el nacimiento de Jesús no fue igual. Nació de la Virgen, pero no fue igual. Probablemente apareció en sus manos sin pasar por el vientre de María. Pues el nacimiento de Jesús fue también divino. Nace de una divina concepción. Hay otra cosa bella. Isaac es circuncidado para entrar a ser miembro del pueblo elegido. También Lucas, capítulo 2, versículo 21, dice que llevaron al templo para que el niño Jesús fuera circuncidado. Los que vivimos acá en Génova sabemos que el gran pintor Rubens ha hecho una pintura bellísima de la circuncisión del niño Jesús en la iglesia de Jesús, en el pleno centro de Génova está la iglesia de los jesuitas y en el altar mayor está esa pintura, la circuncisión del niño Jesús. Y vemos la cara de la Virgen que no quiere ver cómo le cortan el prepucio del niñito, no quiere mirar porque no quiere ver la sangre. Es una pintura famosísima de Rubens, el gran pintor. Bueno, queridos hermanos, vean, existe un paralelo, un gran simbolismo entre la figura de Isaac y la figura de Jesús. Pero lo más profundo, lo más terrible, lo más doloroso será cuando Isaac tenga... La Biblia habla de 12 años, pero creo que tenía más. ¿Se acuerdan ustedes? Voy a leerle a propósito para que ustedes vean cómo Dios es desconcertante.
cómo Dios a veces no lo podemos ver, no podemos entender. En el capítulo 22 del libro del Génesis encontramos el sacrificio o el intento de sacrificio de Isaac. Yo no creo que existe en la tierra, no creo que existe en la tierra un papá que pueda entender. Creo que Dios no se lo va a pedir a ningún papá, pero se lo pidió a Abraham. Abraham, agarra a tu hijo Isaac, llévalo al monte Moria y sacrifícamelo. Oigan, si lo leemos así, cuántas palabras, cuántas confusiones tendríamos en la cabeza. ¿Cómo? Si Dios es amor, si Dios es misericordia, si Dios es magnánimo, si Dios es poderoso, si Dios es bueno, ¿cómo le va a pedir una cosa así a Abraham? Sin embargo, a la edad de 112 años, Abraham tuvo la prueba más dolorosa. Y miren lo que dice el libro del Génesis en el capítulo 22. Dios quiso probar a Abraham. Bueno, yo les pregunto a ustedes, queridas hermanas y hermanos, ¿cuál es la diferencia entre tentación y prueba? Dice acá, Dios quiso probar a Abraham. Todos nosotros somos probados, todos. ¿Para qué sirve una prueba? La Biblia dice que la prueba sirve para fortalecer nuestra fe. Esa es la diferencia. La prueba sirve para purificar nuestra fe. Hace un mes expliqué en una charla en el grupo de oración las famosas cadenas que te dicen: esta cadena no la puedes botar. El presidente de Brasil, cuando no hizo caso, se le quemó su casa, se le murió su mujer, se le murió sus hijos. Y la gente se asusta y dice: ay, ¿qué tengo que hacer? 50 papelitos con las oraciones. Vas poniendo 5 en cada iglesia, porque si no lo haces, pues, ¿eso saben qué? Eso es superstición. Eso es superstición. Eso no es una prueba. ¿Cuál es la diferencia? Prueba es Dios viene a purificarnos y Dios viene a fortalecernos. Detrás de la prueba está Dios. Pero, ¿qué es tentación? Hay que saber. Tentación viene del demonio y viene para debilitar nuestra fe y para corrompernos. Por lo tanto, Abraham no fue tentado, fue probado. Y dice, miren lo que dice la palabra. Y Dios le dijo: Abraham, respondió Abraham, aquí estoy, Señor. Toma tu hijo, al único que tienes y al que amas. Oiga, no era su único hijo. ¿Se acuerdan que había tenido un hijo con la esclava? La esclava se llamaba Agar y el hijo se llamaba Ismael. Pero miren, no era el hijo de la bendición. Por eso Dios le dice: toma tu hijo, al único que tienes y al que amas, Isaac, anda a la región de Moria y ahí me lo sacrificarás en el cerro que yo te voy a indicar. Oigan, ¿se ha puesto a pensar
Si Dios nos llamara y nos dijera, tienes un hijo de 6 años, de 7 años, sacrifícamelo. Uno piensa, me he vuelto loco, voy al psiquiatra, estoy escuchando voces que no debo de escuchar, es el demonio. Pero miren, al día siguiente Abraham se levantó muy de madrugada, ensilló su burro, tomó a 2 muchachos, vean, rápidamente, no pensó mucho. Y lo acompañó su hijo Isaac. Partió la leña para el sacrificio y se lo dio para que Isaac llevara la leña en sus hombros. Oigan, acuérdense que Jesús llevó una leña en sus hombros, el leño de la cruz. Y este muchachito también llevó sobre sus hombros. Por eso que hay un parecido entre Isaac y el Señor Jesús. El Padre también en el Calvario ofreció a su único hijo. Si hubiera tenido 10 hijos también hubiera sido doloroso, pero acá era un único hijo. Yo me acuerdo que un joven vino a buscarme. Yo he trabajado 18 años con las vocaciones y he acompañado a muchos jóvenes en su vocación, para que sean sacerdotes, inclusive tengo uno que ahora es obispo, y lo acompañé cuando era jovencito. Pues un joven me dijo, padre, ¿me puedes ayudar? Tengo esta inquietud por mi vocación. Yo lo acompañé, pero yo no sabía que era hijo único. La mamá me odió por 9 años, como si yo fuera el que le hubiera robado. Ella pensaba que yo le había lavado la cabeza a su hijo, que le había metido ideas, y me tenía una rabia. Pero cuando Dios la tocó después de 9 años, que no me podía ver, Dios le tocó el corazón. Y ahora somos grandes amigos. Ella me llama por Navidad, me llama por mi cumpleaños. ¿Ves? Somos grandes amigos, se dio cuenta cuando ella conoció al Señor. Pero no es fácil. No es fácil el único hijo que no le dé nietos a una mamá. Es muy difícil, es muy doloroso. Yo comprendo, yo entiendo. Primeramente hay que notar que en este libro del Génesis se usa mucho la palabra mi único hijo. El padre del único hijo, Isaac, está descrito como el único amado hijo de Abraham. Y en el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús entra al Jordán, se abre el cielo y se escucha la voz del Padre que dice: este es mi hijo amado, mi único hijo, en quien tengo puesta todas mis complacencias. Ahí está, mi hijo amado. Ese lenguaje no es coincidencia, no. Es la clave de lo que está sucediendo en la historia de Abraham. Y tengo que decirles, hermanas y hermanos, que el sacrificio de Isaac es una de las palabras más difíciles, uno de los pasajes más difíciles de la Biblia. Por supuesto que no va a ocurrir con ninguno, ocurrió solamente con él. No es fácil entender, pero cuando una mamá de un hijo único ha tenido que entregar a su hijo,
Por eso cuando ustedes vayan a una ordenación sacerdotal, casi siempre el obispo le dice, ¿dónde está la mamá? Si la mamá está viva, le dice, señora, gracias por su entrega, la entrega de su hijo. Gracias por su sí, gracias por su docilidad. No es fácil, no es fácil. Bueno, ¿cómo podría Dios pedirle a alguien que sacrificara a su único hijo? ¿Qué tipo de Dios demandaría tal prueba de lealtad? Solamente Abraham, solamente Abraham. Yo conocí una mamá, una mujer de Dios, que tenía una sola hija. Y la hijita única, después de 9 años, le vino un tumor al cerebro, pero de esos malos. Le abrieron la cabeza, le sacaron el tumor y así, en un mes le había vuelto a crecer. Esos tumores malignos, terribles. Yo he visto a esa mamá llorar por su única hija, pero no renegar ni protestar. ¿Saben qué pasó? Era una mujer como de 43, 44 años, era su única hija. Tremendo, ¿no? La vistieron como una niñita de la primera, yo me acuerdo que le fui a dar la comunión. Un artista famoso vino a cantarle a la niña, porque a la niña le gustaba ese cantante, este muchacho fue, le cantó, le rezó, bueno. Ella murió, la niña murió, parecía un ángel cuando estaba, porque cuando estaba con la quimio estaba toda hinchada, pobrecita, pero cuando murió se le perfiló como un ángel. ¿Saben qué pasó después de 1 año? Sin ningún tratamiento. Salió embarazada de 2, sin ningún tratamiento. Dios le bendijo con 2 niños. No se hizo ninguna inseminación artificial, nada. Eso fue un regalo de Dios. Pero le pidió el sacrificio terrible, la entrega de su hija. Ella lo hizo. Pero esta prueba, como muchas otras escritas en el Antiguo Testamento, fue escrita como una figura para enseñarnos una lección acerca del plan amoroso de Dios. Los que escriben el Nuevo Testamento claramente entendieron que esta historia no se trataba de un Dios cruel, que le pedía a sus creyentes que hagan cosas horribles para servirlo. Ellos sabían que en la historia del padre Abraham y su hijo Isaac, Dios estaba revelando algo del misterio de su propia paternidad divina. Vean, hermanos, algunos que no creen, algunos contrarios a la fe, algunos ateos, algunos agnósticos, algunas personas que no tienen fe, me han dicho a mí, ahí está pues tu Dios, ahí está tu Dios. ¿Cómo es posible que tu Dios permita que su hijo muera en la cruz? ¿Cómo es posible? Yo le digo, mira hermano, a Dios no le gustó esa carnicería. Dios no estuvo contento. Dios le dolió mucho más que a ti y a mí. Ojalá que no se te muera a ti ningún hijo. Pero esa carnicería, eso que le hicieron, que no le dejaron ninguna parte sin herida, no le gustó al Padre. Lo que le gustó al Padre fue la obediencia de su Hijo. Eso sí le gustó. Que su Hijo suba al Calvario como una ovejita, como una oveja.
Esto hizo lo mismo Isaac. Si ustedes ven en Génesis 22, dice que cuando Dios le dijo a Isaac, ponlo a Isaac sobre la leña y agarra el cuchillo para matar a tu hijo, no encontramos en ningún pasaje que el chico se escape, o que el chico proteste, o que el chico diga, papá, pero ¿cómo? Tú me has dicho que yo soy el hijo de la promesa, yo soy el hijo que a través mío van a venir muchas familias, como un corderito. Yo no sé si ustedes han visto matar a un cordero. Bueno, yo lo he visto una sola vez y he salido espantado. Se deja amarrar, no hace nada, una docilidad impresionante. Cuando yo vi eso he salido corriendo porque no quería ver, pero me di cuenta por qué nosotros le llamamos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque fue dócil, porque no dijo nada, no protestó contra su padre. Vean, hermanas y hermanos, ahí está. Cuando caminaron 3 días, miren qué interesante, 3 días caminaron para llegar al monte Moria. 3 días estuvo Jesús debajo de la tierra, después de la muerte. 2 veces Dios alabó la fidelidad de Abraham. Cuando levantaba el cuchillo para matar a su hijo y lo estaba bajando, se escuchó la voz del cielo 2 veces. Abraham, Abraham, no me has negado tu hijo único. Miren, y dice San Pablo más adelante, dice, el que no perdonó ni a su propio hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros. Romanos 8:32. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo, dice San Juan en el capítulo 3, versículo 16. Por lo tanto, hermanas y hermanos, son varios paralelos que tenemos que ver. Todo lo que pasa con Abraham y su hijo Isaac, y todo lo que pasa con Dios su Padre, con su único hijo Jesús. Paralelos más sutiles, por ejemplo, la montaña donde Dios le pide hablar a Abraham, el monte Moria, donde le pide que sacrifique a su hijo. Y otro pequeño monte llamado el monte del Calvario, donde Jesús también fue sacrificado. Vean, hay un montón de paralelismos, un montón de cosas iguales. En el monte Moria fue el lugar donde Salomón construyó el templo. Y en Jerusalén, que es otra montañita, Dios proveyó la salvación del mundo a toda la humanidad. El Calvario, donde Jesús fue crucificado, es una de las colinas de Moria. Y así donde Isaac cargó la madera para su propio sacrificio, ahí Jesús también cargó su cruz y permitió que los hombres lo clavaran ahí. Queridas hermanas o queridos hermanos, ¿se habrán puesto a pensar todo el camino, los 3 días que caminó Abraham con su hijo Isaac? ¿Cuántas preguntas se habrá hecho Abraham? ¿Cuántas preguntas le habrá hecho a Dios? Señor, ¿estás seguro? Señor, ¿tú estás de acuerdo? ¿Cuántas veces le habrá dicho eso?
No creo que haya preguntas que Abraham no le haya hecho. Me parece que Abraham le preguntó todas las preguntas que existían. 3 días. Yo me imagino que en algún momento le habrá dicho: Señor, ¿y si te sacrifico 100 corderos, lo cambio a mi hijo por 100? ¿Qué te parece, Señor? Terrible, ¿eh? Terrible. Isaac tuvo que llevar la leña en sus hombros. Papá, tenemos el fuego, tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero? Vean, hermanas, el secreto está en el capítulo 22 del Génesis, en el versículo 4. Vean lo que dice. Génesis 22, 4. Al tercer día levantó la vista y vio el lugar desde lejos, el lugar donde iba a sacrificar a su hijo. Entonces le dijo a los muchachos que venían acompañándolo: quédense ahí con el burro, con las cosas, quédense ahí. Miren lo que dice, versículo 4. Mientras yo y el niño subimos, vamos a adorar allá arriba y luego volveremos donde están ustedes. Oigan, qué palabra tan profunda. Abraham pensaba: probablemente yo lo mate, pero en ese momento lo va a resucitar. Yo no voy a regresar solo. Voy a regresar con mi hijo resucitado. Miren las palabras. Vamos a adorar allá arriba y luego volveremos. ¿Dónde están ustedes? Miren la fe de ese hombre. Miren la fe. Las palabras de Abraham a sus sirvientes pueden ser interpretadas como una promesa de la resurrección. Así como mi hijo morirá y Dios me lo va a devolver, también un descendiente mío, 1850 años después, un descendiente mío, el Salvador, resucitará. ¿Por qué dijo en plural, volveremos? Pues él esperaba que su hijo Isaac iba a ser sacrificado. Pero la carta a los hebreos dice: por la fe Abraham, sometido a la prueba, presenta a Isaac como ofrenda, y el que había recibido las promesas ofrecía a su hijo único. Por Isaac tendrás descendencia. Él recordaba todo lo que el Señor le había prometido. Vean, hermanos queridos, hay una cosa muy linda. Dice que una noche sin humedad, una noche sin nubes, en el verano del desierto no hay nubes. Así que Dios le dijo: sal de tu tienda, Abraham. Salió, levanta los ojos, cuenta las estrellas. Y Abraham comenzó: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, ya la contesto ya. A ver, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, esta creo que ya la conté. Bueno, se puede contar algunas estrellas, se pueden contar, pero cuando le dice: y tu descendiente serán como las arenas del mar, las arenas no se pueden contar. Eso es imposible. Eso es imposible.
Podremos contar las estrellas. Hoy día los científicos dicen que hay 100.000 millones de galaxias. Cada galaxia con miles de millones de sistemas. Pero las arenas del mar, ¿quién la puede contar? ¿Quién la puede contar granito por granito? Díganme ustedes, no se puede. Así serán tus descendientes. Por lo tanto, hermanas y hermanos, Abraham lo tenía acá. El Señor me va a dar una descendencia. Así que algo va a pasar aquí. Hay una cosa chistosa, ¿no? No sé si es aquí en Génova o dónde, pero dice, levantan una piedra y encuentran un ecuatoriano, ¿no? Por ahí he escuchado algo así, ¿no es así? Se levanta una piedra y encuentra un ecuatoriano. Bueno, igualito sucedía con los descendientes de Abraham. Abraham creyó que Dios le devolvería a su hijo y por esto se le llama padre de la fe. Él cumplió su obligación a la alianza que había hecho con Dios. Dios hizo que la condición de su alianza con Abraham fuera la fe en sus promesas. La fe es igualmente la condición para aquellos que entrarían en la nueva alianza hecha por Jesús. Vean, hermanos queridos, por muchos siglos, no sé cuántos siglos, 5 siglos, hemos peleado con los protestantes, hemos peleado, ¿qué cosa es primero? ¿La fe en Jesús o las obras por Jesús? 5 siglos peleando entre católicos y protestantes. Hoy día sabemos muy bien que es la fe en Jesús primero. Después vendrán las obras, pero primero la fe en Jesús, primero. Romanos 4, 11, 12 dice, a Abraham la fe se le contó como justicia. Es también la condición requerida de nosotros. Nosotros también debemos de confiar en las promesas de Dios. Creemos en aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos. Primero es la fe, después son las obras, son juntas, pero primero la fe, la confianza en Dios. Las bendiciones que Dios le prometió derramar sobre el mundo a través de la descendencia de Abraham, llegó a través de nuestra fe en la cruz y en la resurrección de Jesús. Dice San Pablo, vana sería nuestra fe si no creyéramos en Jesús. Vana sería nuestra fe. Estas bendiciones de nuestro Padre Abraham fluyen a nosotros a través del bautismo, el cual el bautismo es el signo de la nueva alianza. Tal como la circuncisión era el signo de la alianza de Dios con Abraham. Dios hizo que la circuncisión fuera el signo de juramento de la alianza para hacer de los descendientes de Abraham una dinastía real. De modo, dice el Génesis, que mi alianza esté en vuestra carne como alianza eterna. Entonces los judíos todos tenían que hacerse la circuncisión para pertenecer al reino, para pertenecer al pueblo escogido. Pero cuando viene Jesús, cuando llega Jesús, San Pablo dice, no es una circuncisión de la piel, es la circuncisión del corazón, la conversión, el cambio, la metanoia. Esto es lo que a Dios le importa.
Ya en los profetas la circuncisión del corazón se había convertido en signo de dedicación de la persona entera a Dios. Yo les he puesto algunos textos bíblicos a ustedes en esta hojita, pero es demasiado largo, ustedes la tienen que leer por su cuenta. Y esto sucede con el bautismo. Los padres de la Iglesia, desde Cirilo de Alejandría, Ignacio de Antioquía, desde Policarpo, desde Ireneo, desde Orígenes, desde el de Hierápolis, todos estos padres de la Iglesia, hasta los grandes padres de la Iglesia, Agustín, Ambrosio, Jerónimo, todos ellos dicen, todos ellos afirman que la circuncisión del corazón es el bautismo, que a través del bautismo entramos en la nueva alianza. Por eso, queridos hermanos, la circuncisión del corazón está bendecido con el bautismo. El bautismo, el más grande de los dones, porque pasamos de criaturas de Dios a hijos de Dios. Cuando yo hago la charla del bautismo, que están todos los papás, los padrinos, le pregunto: ¿el niño que ustedes tienen cargado es hijo de ustedes? Sí, padrecito. Ah, muy bien. Ahora pregunto: ¿ese hijo es hijo de Dios? Sí, padrecito. No. Mientras no es bautizado, no es hijo de Dios. ¿Qué cosa es? Me miran así, con los ojos como platos, abiertos como platos. ¿Saben qué cosa es? Criatura de Dios. Dios la ha creado. Dios la ama. Como ama a los que están en la India que no están bautizados. Como ama a los que están en Nepal, en la China, que no están bautizados. Pero el bautismo te hace hijo. Por eso nosotros los creyentes, los bautizados, tenemos una ventaja maravillosa, tenemos un regalo maravilloso, tenemos una bendición maravillosa con el bautismo. De 7.000, 8.000 millones de personas que hay en el mundo, los bautizados son hijos. Miren qué paso tan grande, qué regalo tan grande que Dios nos da con el bautismo. No es que Dios no quiera a los otros, no. Dice la Biblia que a nosotros que nos ha dado a conocer más, nos pedirá más cuentas. A un pobre indígena que está metido en la selva, que no sabe nada de nada, Dios le juzgará según su conciencia. Pero a nosotros que somos hijos, que nos ha dado tantísimas bendiciones, tantísimos dones, a través del bautismo. Por eso dice San Pablo, el bautismo es la circuncisión del corazón, la verdadera circuncisión. Es la circuncisión de pertenencia al pueblo de Abraham. La nueva circuncisión es el bautismo. Todos los padres de la iglesia lo han dicho. Y a mí me asusta tanto que la señora tonta o el señor tonto diga: padre, yo soy open-minded, yo soy de mentalidad abierta, yo no lo voy a bautizar a mi hijo. Cuando mi hijo sea grande, que él decida. ¡Va, qué estúpido! Perdóname, que es una estupidez. Porque tú le estás privando a tu hijo de un montón de bendiciones. Oye, si tú quieres que tu hijo mañana sea musulmán, o sea hinduista, o sea brahmanista, o sea shintoísta, o sea hinduista, lo que quiera, lo que sea, que no se confirme, cuando ya sea grande,
que él diga, papá, muchas gracias, no quiero confirmarme, yo voy a decidir por mi cuenta. Bueno, pero tu obligación de chico es bautizarlo. Como tú estás obligado de darle alimento, como estás obligado de darle cuidado, como estás obligado de darle ropa, como estás obligado de darle cuidado, cariño, eso es muy importante, queridos hermanos. El bautismo es un don que nos hace hijos de Abraham, hijos de la iglesia, hijos de Dios. Y es en estos bautizados en la iglesia que la promesa de Abraham es cumplida. Que una gran multitud que no podía cantar, ustedes lo han cantado muchas veces. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Dice que una multitud que no se podía contar, esos son los hijos de Abraham. Muchos hijos tiene el padre Abraham. El padre Abraham tiene muchos hijos. Y yo soy uno, tú también. El bautismo nos hace hijos de la iglesia, hijos de Dios. Y dice el Apocalipsis, capítulo 7, versículo del 9 al 10, que era una multitud que no se podía contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua. Esa es la iglesia. Queridos hermanos, por el bautismo hemos encontrado la bendición y la salvación en el Dios de Abraham. Por eso, Abraham e Isaac son la figura de este Dios misericordioso y este nuevo Isaac, que es su Hijo Jesús, el que nos ha abierto las puertas al cielo a través del bautismo. Al obedecer a Dios como Abraham, nunca perdemos, nunca vamos a perder. No dudo que sea difícil entender a Dios, no dudo, pero nunca perdemos. Si obedecemos a Dios, nunca perdemos. Abraham obedeció y fue bendecido en todos los pueblos de la tierra. Esto, queridos hermanos, ustedes pueden comparar la bendición del capítulo 12 del Génesis con la bendición del capítulo 22 de Abraham cuando va a matar a su hijo. Miren, termino con esto. Juro por mí mismo que ya has hecho esto y no me has negado a tu hijo, el único que tenías. Abraham, te colmaré de bendiciones. Otra vez le repite el Señor, multiplicaré tus descendientes, que serán como las estrellas del cielo. Y ahí añade lo que yo le decía hace un momento, y como las arenas del mar, que nadie podrá contar. Tus descendientes conquistarán la tierra de sus enemigos, porque obedeciste mi voz. Yo bendeciré por medio de tus descendientes a todos los pueblos de la tierra. Así que, hermanos, nosotros estamos en deuda. ¿Por qué creen ustedes que el Papa Juan Pablo II, cuando se encontró por primera vez con los judíos, le dijo: ustedes son nuestros hermanos mayores? Antes se tenía odio por los judíos. Han enseñado en la iglesia a tenerle cólera porque habían matado a Jesús, pero el Papa entendió lo que dice la Biblia. Ustedes son nuestros hermanos mayores. Por eso, cuando el Papa Juan Pablo murió, aparte que se tenía todo el mundo metido en el bolsillo, porque fue un Papa que a todo el mundo se metió en el bolsillo, ¿quiénes fueron a visitarlo cuando murió? Todo el mundo. Todo el mundo.
4 millones de polacos venían caminando desde Polonia. 4 millones caminando. Pues queridos hermanos y hermanas, ahí está la bendición de este capítulo hermoso que uno no entiende, porque cuando uno piensa con su cabeza de chorlito, con su cabeza de agnóstico o de ateo, no entiende. Pero la Biblia se entiende con el corazón, con la fe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, por ahora vamos a hacer un alto, vamos a hacer una para, hasta aproximadamente el 12 o 14, no me acuerdo qué día cae jueves, de enero. Vamos a tener por ahí el 12 o 13, 14, por ahí, tendremos la próxima, el nuevo inicio del curso bíblico. Vamos a tener un alto, pero vamos a continuar. Así que ténganlo presente, ya les vamos a avisar por internet, les vamos a avisar a través de la cura pastoral cómo vamos a continuar. Gracias, que el Señor les bendiga. No sé si el Padre quiere decir algo, ¿sí? Muchas gracias, Padre Ángel, per la tua catechesi biblica. Grazie per questo bellissimo argomento dell'alleanza. Bene, l'alleanza la celebriamo adesso il Santo Natale, quando fra una settimana potremo andare a incontrare il Figlio di Dio che nasce per noi. Ai lontani auguri di Santo Natale, per i vicini, arrivederci nei prossimi giorni. Muchas gracias. Voy a hacer la traducción para los que no saben italiano. El Padre Vittorio les desea a todos una feliz Navidad, un feliz nacimiento del niño Jesús en su corazón, en su vida, en su familia. No obstante la situación difícil que estamos viviendo, que Jesús pueda nacer en su corazón. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Padre, disculpa, aquí hay una pregunta. Una pregunta, sí. Sí, dice la hermana Silvia, dice, ¿podría explicar nuevamente sobre el monte Moria? Sobre el monte Moria. Bueno, el monte Moria es un pequeño monte que está dentro de Jerusalén. Y en el monte Moria también está el Calvario, como para decirnos, 1850 años hubo el sacrificio de Abraham, pero también el sacrificio de Jesús. Hay una unidad en el monte Moria con el monte Calvario.